Muy buenas tardes, estimados estudiantes de algoritmos. Sean bienvenidos a esta sesión. Les saluda la ingeniera Obando y vamos a desarrollar ahora un breve repaso sobre la temática de las estructuras, porque son un punto bien importante dentro de lo que vamos a continuar. Esto tendría que estar pues bien sólido, ¿verdad? Para que no tengamos ningún problema con respecto a las nuevas temáticas que vamos a ir desarrollando. Para este día tengo unos ejercicios sobre la parte de las estructuras condicionales simples, las estructuras del sí entonces y las de casos, que son las que vimos en la última sesión. Entonces acá estoy mostrando un libro de otro autor que no está en la bibliografía, pero que vamos a retomar de él las principales formas como muestra los ejemplos de las estructuras que estábamos mencionando. Entonces nos trasladamos hasta acá. Como ven, pues básicamente siempre es lo mismo. Las estructuras, por decirlo, serían pues casi universales, como también la forma en que la representación gráfica del diagrama de flujo de datos se hace. Varían ciertas cosas en los diagramas con respecto a los autores, pero básicamente la función es la misma y pues en eso nos vamos a basar. Vaya, tenemos acá, por ejemplo, la parte de los algoritmos secuenciales, que fue nuestro primer tema cuando ya empezamos pues esta nueva unidad. Estoy ampliando acá. Sí. Tenemos aquí, ¿verdad?, un enunciado que dice: calcular e imprimir el sueldo de un empleado, se pedirá la clave del empleado, las horas trabajadas y el pago por hora trabajada. Entonces vemos acá que tendríamos que hacer una descomposición de nuestro enunciado para poder obtener cuáles son aquellos datos que nosotros tenemos, cuáles son los datos que nos están solicitando y de esta forma iniciar a plantear cuáles serían nuestros procesos, es decir, aquellas fórmulas, aquellos cálculos que nosotros necesitáramos trabajar para que podamos obtener el resultado. Entonces, le vamos a nombrar, para el caso pues se pone algoritmo, calcular el sueldo de un empleado, así se llama. Luego paso número 1, acá está de un solo la parte del algoritmo, acuérdese que no es el pseudocódigo. Vamos a ir por pasos. El algoritmo decíamos que era una especie de metodología que me permitía a mí, a manera de pasos secuenciales, poder llegar a solventar o resolver alguna problemática. Y decíamos que una problemática era pues aquella situación que nosotros no esperábamos, o sea que difiere de lo que estamos acostumbrados o de lo que para nosotros parece normal, y esa dificultad entonces que se presenta, eso es un problema. Bien, partiendo de eso, también decíamos que íbamos a encontrar no solo una solución, sino que como todos somos seres pensantes diferentes y de acuerdo pues a nuestras distintas experiencias vividas o a lo que nosotros pues estudiamos o imaginamos, las posibles soluciones podrían variar. Lo importante es llegar a una solución y con el paso y la práctica vamos a ir obteniendo pues más depuradamente aquella solución que se aproxima mucho más a nuestra dificultad, ¿verdad?, por resolver, y que sería pues la más óptima en cuanto a el ahorro de recursos o el mejor empleo de los recursos
que nosotros tenemos disponibles en ese momento. Dicho eso, entonces, ahora procedemos a definir lo que es el algoritmo. Decíamos que eran esa serie de pasos, ¿verdad?, para llegar a solucionar un problema. Y también tenemos la definición del pseudocódigo, el cual pues entonces el pseudocódigo es como una traducción de ese algoritmo, pero ahora pasado a un pseudolenguaje, donde ocupábamos una estructura o un lenguaje natural, decíamos. Y el lenguaje natural es aquel en el cual nosotros utilizamos palabras y verbos de acuerdo a nuestro idioma normal que hablamos. Por ejemplo, decíamos el español. Y esas estructuras serían entonces leer, sumar, restar, multiplicar, imprimir, etcétera, ¿verdad? Esas son nuestras instrucciones en nuestro lenguaje natural. Con esa base, pues procederíamos a definir cuál sería el algoritmo. Decíamos, se llama calcular el sueldo de un empleado. Primer paso, palabra reservada inicio. Acá ha obviado la parte de la declaración de variables no antes del encabezado del algoritmo, ¿verdad?, sino que está dentro del paso del inicio. Dice, paso 2, declaración de variables, y ahí pone CBE, HT, y ambas son de tipo entero. ¿Qué sería el CBE? Sería la clave, ¿verdad?, que tiene entonces el empleado. Y HT son las horas trabajadas. Vaya, luego tenemos en otro renglón o en otra línea la continuación de la declaración, que sería PHT, que sería pago por hora trabajada, el sueldo que recibe el empleado, y estas son real. Vea que a la par le pone flotante. Este es otro tipo de estructura de datos que ya lo habíamos mencionado también, lo llamado pues de coma flotante, que se asemejan bastante a los datos de tipo reales. Y ya sabemos, ¿verdad?, los tipos reales para nosotros, o cómo los interpreta la computadora, son los datos de tipo decimal. Esos son los reales para nosotros. Veamos por acá quienes se han conectado. Ya está Josué, pero veo como que no se está compartiendo el documento. Vamos a ver esa parte. Bien, pues entonces decimos acá, después de nuestra declaración de variables, lo que vamos a hacer es leer esos datos. ¿Dónde van a estar? En las variables que hemos definido, y obviamente ya pedimos que las ingresaran. Ese paso entonces se ha obviado, pero se sobreentiende que ya hubo un ingreso previo a solicitud, ¿verdad?, a través de nuestro mismo algoritmo. Vaya, leemos entonces CBE, HT, PHT, y luego vamos a la parte del cálculo. Sueldo va a ser igual a HT por PHT, o sea, las horas trabajadas por el pago o el precio que se le asigna a esa hora. Luego paso número 5 sería imprimir CBE y el sueldo. Y paso número 6 terminaría con la palabra reservada fin. Así es como entonces se ha desarrollado. Tenemos un segundo ejemplo. Estos son algoritmos de lo básico, ¿verdad?, secuenciales, es decir, que hay una instrucción seguida de la otra, no hay bifurcaciones de ningún tipo. Vaya, vamos acá. Ejemplo número 2, dice, desarrollar un algoritmo que permita leer un número en radianes e imprima su equivalencia en grados. Asimismo, leer un número en grados e imprima su equivalencia en radianes. Para ello, entonces,
se nombra el algoritmo como convierte radianes a grados y grados a radianes, porque prácticamente eso es lo que menciona nuestro enunciado. Paso número 1, inicio. Paso 2, declaración de variables. Y vea que aquí podemos definir pi. Pi entonces la declara, ¿verdad?, con su respectivo valor. 3.1459.26.536 de tipo real. Luego, en el siguiente renglón, las otras declaraciones. Rad de radianes, ¿verdad? Grad, que son los grados. Numgrad también, y todas de tipo real. Luego hace la lectura, lee radianes y los grados, que son los que va a convertir. Luego empezamos los procesos. Numgrad va a ser igual a rad por 180 entre pi. Obviamente estas pues ya son fórmulas dadas para la conversión. Luego numrad sería igual a grad por pi entre 180. Ya en esas dos líneas tenemos los cálculos y pasamos a imprimir las variables que albergan esos cálculos, que serían numgrad aquí y numrad también. Ambas las mandamos a imprimir separadas por comas. No se pone para este momento pues ningún otro texto, ¿verdad? Pero se puede poner el número en grados que ingresó, numgrad, ¿verdad? Es igual a tantos radianes y mandamos a imprimir numrad, que es la que ya tiene la conversión. Y luego cerramos con fin. Bien, veamos el tercero de los algoritmos. Dice, desarrollar un algoritmo para calcular el promedio de un estudiante. Se pedirá la matrícula del estudiante y 4 calificaciones de los exámenes. Se imprimirá la matrícula del estudiante y el promedio. Entonces, ponemos, hola. Hola, Jenny ya ingresó también, buenas tardes. Y Emanuel. Ok, pues bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en la clase. Si gustan pueden cerrar ahí un micrófono porque está causando eco. Creo que es Emanuel. Porfa, cierre el micrófono y posteriormente pues vamos a dar un espacio para preguntas para que no quede ruido, por decirlo así, ¿verdad?, en el video. Ok, ahí estamos, gracias. Hice la captura, la vamos a pegar, porque recuerde que tomamos lista, ¿verdad? Quiero ver. No me lo pega. Tomamos lista de asistencia. Ahí estamos. Bien. Decíamos entonces que vamos a calcular con 4 calificaciones el promedio de un estudiante. Dice, algoritmo, calcular promedio de un estudiante. Paso 1, inicio. Paso 2, declaración de variables. Y ponemos MATEST, así se nombra. Acuérdese que cada quien pone el nombre del identificador como mejor le parezca para recordar qué es lo que vamos a albergar en las variables o en las constantes. Es de tipo entero. Luego continúa la declaración con cal1, cal2, cal3, cal4 y calfin, todas de tipo real. Paso número 3, leeríamos lo que hemos capturado. Leemos MATEST, cal1, cal2, cal3, cal4. Luego, calfin es igual a la suma global de cal1 más cal2 más cal3 más cal4, todo dividido entre 4, que son las 4 calificaciones. Ahí estamos calculando el promedio. Como ya se calculó, entonces lo mandamos a imprimir en la siguiente instrucción. Imprimir MATEST, calfin, y
cerramos con la palabra reservada fin. Ahí está. La parte de los diagramas de flujo, este autor los hace de manera distinta las nomenclaturas, pero creo que con el diagrama de flujo no hay ni mayor problema de nada. Vamos a avanzar. Veamos. Voy aquí con las estructuras condicionales, las simples. Bien, pongo el primer ejemplo, que sería, dado como dato, dice, una calificación de un alumno en un examen, desarrollar un algoritmo y diagrama de flujo que imprima el mensaje de aprobado en caso de que la calificación sea mayor o igual a 70. Esto es para otro tipo de calificación donde pues no tenemos una nota de 1 a 10, sino que es de 100, ¿verdad? De 10 a 100. Entonces, si tiene 10 es 1, si tiene 100 es 10. Entonces, así está basado este sistema de calificación. Entonces, la nota cuando pide 70 sería 7, el equivalente a nosotros. Vaya. De nuevo vuelvo a leer, dice, dado como dato una calificación de un alumno en un examen, desarrollar un algoritmo y diagrama de flujo que imprima el mensaje de aprobado en caso de que la calificación sea mayor o igual a 70. Entonces, le colocamos un nombre, algoritmo, alumno aprobado, primera palabra reservada inicio, segundo paso, declaración de variables, y ahí ponemos cal, que sería la de la calificación, ¿verdad? Y de tipo flotante. Luego, cal, leer cal. Siguiente paso, si cal es mayor o igual que 70, porque así lo dice aquí en nuestro enunciado, entonces, ahí ponemos, ¿ve? Sí, entonces, es parte de la estructura. Después del entonces vamos a poner qué es lo que vamos a hacer porque esto se cumple. Imprimir aprobado, nada más, porque eso es lo que nos piden, que le pongamos un título, ¿verdad? Un rotulito que diga aprobado. Paso 5 sería fin, aquí lo expresa, fin del condicional. Paso 4 que abrimos acá, a eso se refiere. Entonces, según nuestra estructura que llevamos en estudio, si abro aquí sí, cierro la cláusula con fin sí. Así sería para nosotros. Pero vea cómo son las variantes con otros autores. ¿Estamos? Entonces vamos a respetar la que nosotros estamos estudiando, pero vea que básicamente es el mismo funcionamiento. Entonces, abro con sí, continúo aquí con el entonces y cierro con fin sí, así sería. Y luego cierro el fin que enlaza con la cláusula del inicio, porque tiene que cerrarse todos. Luego sería el ejemplo 2. Vaya, dice, dado como dato el sueldo de un trabajador, desarrollar un algoritmo y diagrama de flujo que aplique un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1,000. Aquí está la condición, mire, le va a aumentar si su sueldo es inferior a 1,000. Luego dice, se imprimirá el nuevo sueldo del trabajador. Esa va a ser la salida. Entonces, le ponemos un nombre, algoritmo aumento de sueldo de un trabajador, porque básicamente eso es lo que nos están pidiendo. Abrimos palabra reservada inicio, luego declaración de variables, que sería SUE, el sueldo, ¿verdad? AUM, el aumento que le va a aplicar,
NSUE, que sería el nuevo sueldo, y todos son flotantes. Leo SUE, que sería el sueldo, ¿verdad? Luego, si SUE, aquí entra la condición. Si SUE es menor que 1000, porque aquí dice inferior, ¿verdad? Es menor que 1000, entonces, esto tengo que ponerlo, entonces, el aumento lo voy a calcular. Mi proceso sería AUM es igual a SUE por 0.15, que es el 15%, ¿verdad? NSUE, que es el nuevo sueldo, sería igual al sueldo que tiene como base, más el aumento que acabo de calcular acá. Luego tengo que mandar a imprimirlo, porque ya lo calculé, pero no se está mostrando al usuario. Le voy a mostrar los resultados. Mando a imprimir. Imprimir NSUE, que sería mi nuevo sueldo. Cierro la cláusula del sí, acá. Abrí, cierro. Fin sí sería aquí. Y luego el fin que corresponde a la cláusula del inicio. Y ahí termina mi algoritmo, que es una condicional normal. Luego, vamos a ver si por acá hay otro ejemplito. Es la otra estructura. Del sí, entonces, si no. O sea, cuando tengo otra opción después de lo que he colocado con el entonces. Note la diferencia, me voy a regresar. Acá, ¿ve? Esta es la del sí entonces, nada más. Sí, se pone la expresión a evaluar, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y cierro la cláusula del sí. Abro sí, cierro fin sí. Eso es lo que ha sucedido. Ahora la otra estructura es sí, entonces, si no. ¿Qué funciona así? ¿Ve? Empieza la condición, sí, la condición, o sea, lo que voy a evaluar, entonces hace una acción 1, si no, hace una acción 2 y se cierra la condición. Este sí que se abre, se cierra aquí. ¿Estamos? O sea que a la primera evalúo el valor en verdadero, si se cumple, lo realizo acá, si no, me voy del lado del falso, o sea, ya aquí tengo dos caminos que tomar. Y vamos a ver el ejemplo. Aquí está. Ejemplo número 1 dice, dado como dato una calificación de un alumno en un examen, desarrollar un algoritmo y diagrama de flujo que imprima el mensaje de aprobado en caso de que la calificación sea mayor o igual a 70 o reprobado en caso contrario. O sea, se parece al que hicimos anterior, pero ahora ya tengo otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Si está reprobado, quiero que me ponga ese título, ¿verdad? Esa palabra. Comenzamos entonces. Dice, le pone un nombre al algoritmo, ¿verdad? Aquí pues solamente dice algoritmo. Luego, inicio para aperturar. Luego, declaración de variables. Declaramos cal como tipo flotante, esa es la calificación. Leer cal, o sea, lo que ingresamos acá, y la evalúo. Si cal es mayor o igual que 70, entonces, aquí voy siguiendo la estructura. ¿Qué va a hacer? Me va a imprimir aprobado, si esto es verdadero. O sea, es como que preguntemos, ¿es 70 mayor o igual que 70? Sí, ¿verdad? Entonces me imprime aprobado. Y no entra la cláusula del si no. Por el contrario, ¿verdad? Sale hasta el fin de la condición y luego el fin de todo el algoritmo. Pero, ¿qué pasa en la otra situación? Que es la que vamos a ver aquí ahorita. Sería, si cal es mayor o igual que 70, entonces imprimir aprobado. Si no, o sea, esto no se cumple, me vengo a esta parte, al siguiente camino. Si no, imprimir reprobado. Ya no vuelvo a preguntar que si tenía más que 70 o no, ¿verdad? Porque automáticamente este es el otro camino que voy a tomar. Porque este es el lado, el primero verdadero, y el segundo es el lado del falso.
Cuando esta expresión no se cumple, me voy a la segunda cláusula. Cuando esto se cumple, continúo después del entonces. Así es como funciona. Y luego cierro con el fin, que sería la palabra reservada que enlaza con el inicio de nuestro algoritmo para hacer un cierre completo. Luego tendríamos por acá un segundo ejemplo donde encontramos el enunciado que nos dice: dado como dato el sueldo de un trabajador, desarrollar un algoritmo y diagrama de flujo que aplique un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1,000 y 12% en caso contrario. Se imprimirá el nuevo sueldo del trabajador. Eso es la salida final. Vea, comenzamos. Dice algoritmo, inicio, palabra reservada de apertura, luego declaración de variables que serían SUE, NSUE de tipo flotante, que serían como las reales para nosotros, ¿verdad? Luego sería leer SUE y entramos a la condición. Si SUE es menor que 1,000, entonces NSUE sería igual a SUE por 1,15, que sería el 15%. Si no, NSUE sería igual a SUE por 1,12. 1,12 sería aquí. Esos serían los procesos. Fin, el fin sí es este, que cierra acá la apertura de la condición. Voy a imprimir, imprimo fuera del lazo, imprimir NSUE y cláusula fin para cerrar nuestro algoritmo. Y de esa manera, pues entonces obtenemos prácticamente la solución del problema. Luego tendremos la parte cuando son las anidadas, las condicionales anidadas, que también ya las vimos. Y aquí pues ofrece distintas opciones, una dentro de la otra consecutivas. ¿De qué va a depender? De los caminos o la expresión que nosotros hemos puesto a evaluar para que lo vaya bifurcando una dentro del otro. Aquí está el ejemplo. Aquí está. Dice, desarrollar un algoritmo y diagrama de flujo, el cual, dado un valor entero, determine si es 0, positivo o negativo. Ahí tengo ya 3 opciones con un solo valor que voy a ingresar. Y pongo, ¿verdad? Algoritmo, dado un valor entero, determinar si es 0, positivo o negativo. Así se ha titulado. Luego, aperturo, palabra reservada inicio, segundo paso, declaración de variables, que sería num, es de tipo entero, que sería el número, ¿verdad? Paso 3, leer num, que como decimos previamente, entonces ya se solicitó. Paso número 4, si num es igual a 0, entonces voy a imprimir el texto así, entre comillas dobles, 0, porque es algo que quiero que solamente se muestre en la pantalla. Imprimir 0. Si no, aquí entro a la cláusula cuando esto no se cumple. Quiere decir que no es igual a 0, tiene un valor diferente de 0. Y entro. Si num es mayor que 0, entonces imprimir el texto positivo. Luego si no otra vez, porque estoy dentro de esta. Imprimir negativo. Aquí ya no vuelvo a evaluar porque es el lado falso de esta. No vuelvo a decir si es menor que 0. Ya sabemos que es menor que 0 porque aquí la primera parte sucedía o se iba a efectuar este cálculo si era mayor que 0. Si esto es verdadero, me iba a imprimir este rótulo. El si no, caigo en el lado del falso, entonces quiere decir que no es mayor que 0. Quiere decir que es menor que 0. Y sin preguntar algo otra vez, solamente mando a imprimir
el rótulo. Luego empiezo a cerrar los lazos que abrí de las estructuras. Este fin sí es del 4.1, acá, ¿ve? Este sí que abrí. Y este fin sí es el que abrí aquí primero cuando evalué igual a 0. Cierro, me aseguro de cerrarlos y solamente me queda por cerrar con la cláusula del fin el inicio que aperturamos al principio. Ahí está. Entonces, ¿cómo voy haciendo una anidada? ¿Verdad? Que es sumamente entonces fácil, son las estructuras más fáciles. Y luego caemos a la cláusula múltiple, las condicionales múltiples, que habíamos hablado en la sesión anterior, que es el caso, valga la redundancia, de case, o llamado en español casos para. Es lo mismo, funciona igual, la ponga en inglés o la ponga en español, el funcionamiento es el mismo. ¿Cómo va a funcionar? Tenemos ya no la forma de evaluar de una expresión, sino que ahora evaluamos una variable y de ella va a depender las rutas o posibles casos que voy a tomar y voy a ir numerando cada una de las opciones, cuando valga 1, para cuando valga 2, sucesivamente, y tengo que buscar un valor de salida, es decir, que rompa el lazo, y para eso ocupábamos para cualquier otro valor, ¿verdad? U otros valores para terminar y continuar entonces haciendo las acciones bajo el cierre de esta cláusula. Entonces vamos a ver un ejemplo, aquí está. Dice, vamos a desarrollar un algoritmo y diagrama de flujo tal que, dado como datos la categoría y el sueldo de un trabajador, calcule el aumento correspondiente teniendo en cuenta la siguiente tabla. Se imprimirá, dice, la categoría del trabajador y su nuevo sueldo. Entonces aquí vamos, ¿ve? Nos pone ahora una tabla. La vez anterior, en la clase anterior, habíamos mencionado que esto del case o casos para también funciona cuando nosotros estamos utilizando menús. Entonces, vea que esta es otra utilidad. Tenemos ahora una tabla de variantes, es decir, posibles opciones para una clasificación, dependiendo de, en este caso, pues lo que gana, ¿verdad?, la persona, y poder hacer distintos aumentos. Entonces, lo vamos a emplear ahí. En nuestra tabla dice la categoría en que podría caer el empleado y los respectivos aumentos dependiendo de esa categoría. Tenemos entonces que si cae en la categoría 1 tendría un aumento del 15%. Si cae en la categoría 2 le vamos a aumentar el 10%. Si cae en la 3 un 8%. Y si cae en la categoría 4 solamente un 7% es lo que se le va a calcular de aumento. Y tenemos acá el algoritmo. Dice entonces, primero la palabra reservada de inicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Sería nuestra declaración de variables, cate, de categoría, de tipo entero. Ojo, la teoría dice, y lo vimos la vez anterior, que en la variable que vamos a evaluar para determinar el camino a tomar en la estructura casos para, todos tienen que ser enteros. Aquí no voy a poner nada de tipo real. Entonces, cate, que sería ese determinante con el cual voy a decidir, lo declaro entero. Luego las otras variables serían sube, nsube, que sería el sueldo, y el nuevo sueldo. Son de tipo flotante. Luego, paso número 3 sería leer cate y sube. Ahí está. Paso número 4, si cate es igual y definimos para los valores, que sería el casos para, ¿verdad? Cuando cae en 1, n sube sería igual a sube por
1015, o sea, ya de un solo se lo ha sumado. Luego, el caso 2, N sub es igual a sube por 1010. Caso 3, N sub es igual a sube por 1.08 y caso 4, N sub es igual a sube por 1.07. Luego sería el fin de la condición esta, que según la estructura que vimos y llevamos en estudio es fin casos, ¿sí? Abrimos casos para y cerramos fin casos. Y luego mandamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? La categoría y el nuevo sueldo, ¿verdad? Que sería cate y sue. Y concluimos con la palabra reservada fin para cerrar este inicio que teníamos aquí. Con ello entonces termina el algoritmo, solucionando la situación de la tabla, ¿verdad?, de categorías que nos habían colocado ahí. Bien, pasemos acá a ver ahora quiénes son los que nos acompañan y preguntarles si tienen alguna consulta, alguna pregunta de la temática que prácticamente pues estaríamos como repasando, la verdad, de las estructuras. Aquí cubrimos ahora las secuenciales, la condicional simple, la condicional que tiene el sí entonces y si no, y luego la estructura múltiple del casos para. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hay consultas, jóvenes? La aplicación que se usa ¿En la aplicación qué? en este momento para hacer esos diagramas de flujo en la... Vaya, mire, de momento como estábamos recibiendo las actividades lo estaban haciendo manual, pero las puede hacer también en Word utilizando formas o utilizando, como le había mencionado en la clase anterior, el Lucidchart, que es un programa para poder diagramar flujos de datos, también se puede. Posteriormente, y lo haríamos para la siguiente, para ya las siguientes clases, vamos a ir utilizando otro software, un software para poder ir probando nuestros pseudocódigos y poder determinar tanto también la corrida o la ejecución del diagrama de flujo, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante con las otras estructuras que vamos a entrar a estudio. ¿Alguna otra pregunta? No sé quién más está acá que no tiene nombre, que me puedan decir, porque por la lista, ¿verdad? Por la lista que hacemos. Buenas tardes, ingeniero. Creo Buenas. que soy yo, mi nombre es Luis Portal. No ya, sí. Sus iniciales, así es. Ok, pues bienvenido. Gracias por acompañarnos y me alegra, ¿verdad?, que está pues en sintonía y siguiendo de cerca pues las actividades que en la asignatura se están haciendo. Recordarles que ya vamos para el último periodo, ¿verdad? Entonces prácticamente ya casi vamos terminando el tiempo y pues vamos avanzando siempre con los temas, o sea, para nosotros las actividades no se han suspendido, vean que las clases continúan, las actividades evaluadas que se les dejan también continúan, como las evaluaciones, los exámenes, ¿verdad? Así que, pues ánimos, tenemos que concluir. Y una especie de recordatorio para tal vez, como ustedes tienen a los otros compañeros en sus grupos, para quienes no hicieron el examen el día jueves, se va a hacer el examen otra vez para los que no lo han hecho. Entonces, si me les pueden avisar, porque yo les mando correos, pero no tengo respuestas. Entonces, si tienen ustedes un teléfono o algo, que me les puedan comentar, les agradecería, ¿verdad? En las otras materias tenemos WhatsApp
si aquí podemos crear un WhatsApp. Pero ¿quiénes están? ¿Están los otros compañeros? Enoch no está. Adrián y Denis. O sea, yo entendía que ustedes tenían un WhatsApp donde estaban todos. Pero nos dijeron, bueno, a mí me dijeron de que a usted no le había parecido que creáramos un WhatsApp, un grupo. Y lo iba a crear, pero como me dijeron eso, no lo hice. No, a mí me preguntaron si había un WhatsApp, ¿sí? Y pues a mí solamente me habían dicho la vez anterior, creo que Brian, no me acuerdo, o no me acuerdo quién, o Josué, que tenían un WhatsApp, pero no sabía quiénes estaban ahí. Entendía yo que estaban todos y que el único que faltaba era Alejandro, porque solo 2 clases llegó, de ahí ya no volvió a aparecer, ¿sí? Entonces, si eso era cierto que estaban ahí, tendrían que haber 9 estudiantes en ese WhatsApp, ¿sí? Y lo que yo dije es que al momento pues entonces nos estábamos comunicando por correo, pero en esos momentos sí había seguimiento de parte de los otros compañeros. ¿Me explico? Entonces ahora sí se han perdido lo que es Enoch, Denis, se han desaparecido de la comunicación, y Adrián, que lastimosamente nunca respondió a nada, él después se acercó que tenía problemas con el trabajo y que ya no iba a volver a faltar, pero de ahí pues sucedió esta situación y ya no se estableció contacto, ¿verdad? Hay interferencias y podemos, que solo hable uno a la vez. Veamos qué hay acá. Ah, ok. Sí, verdad, decíamos, hay un poco de interferencia, entonces ahí es que tener cuidado con los micrófonos. Les decía, entonces para el día jueves se haría el examen por segunda oportunidad para los compañeros que no lo han realizado. Entonces yo esperaría pues que si me pueden ayudar a avisarles, pues se comuniquen con ellos para que hagan el examen. Y nos veríamos nosotros en la siguiente sesión hasta el día martes, porque el examen es en hora de clase. Así que ahí estarían los muchachos, teóricamente, ¿verdad?, en esa prueba. ¿Estamos? Si no tiene ninguna otra pregunta, entonces nos veríamos hasta el martes. La guía que ahorita está en vigencia, le cambié la fecha de recepción y se vencería el viernes 8. Así que tienen tiempo todavía para que la puedan trabajar y hacer las entregas. Las entregas me las están haciendo generalmente pues por fotografías, ¿sí? Le toman foto a lo que están haciendo, o pues en el caso a veces de Manuel, que él me manda las presentaciones, ¿verdad? Él elabora la presentación y me manda la presentación con los ejercicios, entonces está bien, no hay ningún problema. Si otras personas lo hacen en Word, también está bien, no hay ningún problema. La manera es que, o lo importante es que usted pues entregue las actividades, ¿verdad? Porque las vamos calificando y se va obteniendo puntos. Así que ahorita, como estamos, solo faltarían 2 evaluaciones, que sería el tercer laboratorio y el tercer parcial. Así que todas estas estructuras pues que estamos viendo son parte pues ya de esos temas que se estarían evaluando. Veamos si alguien tiene alguna pregunta. Josué, tiene la manita arriba, dígame. No, solo aclarar de que a mí no me habían metido en grupo, así que no estoy enterado de eso. No, igual yo no tengo grupo, ¿sí? Esto era entre los compañeros, yo por eso les decía, no sé quién es el que abrió el grupo, y en un supuesto todos estaban ahí, pero al parecer no, ¿verdad? Como que solo habían dispersos, ¿sí? Yo tengo 3, yo tengo 2, así, al parecer así es la cosa, ¿verdad? Pero, ajá, dígame, Luis. En mi caso,
caso, como dijo el otro compañero, yo no sabía de las tareas. Yo estoy revisando el sitio, ¿verdad? Y me miraba que había unas tareas, pero yo lo que no sabía qué hacer. Los correos, como le digo, los estuve revisando, pero a veces porque yo trabajo para un laboratorio, o sea, tengo horario rotativo, a veces no podía consultar hasta después, miraba los enlaces de las reuniones o todo. Ahora que ya pude liberarme más temprano y que ya pude ingresar. Ok. En este caso yo quisiera saber si para poder verificar las evaluaciones, las notas, ¿verdad? Y si hay una posibilidad de poder entregar algunos trabajos que no he entregado por cuestiones de tiempo. Pues ahorita con esos trabajos, digamos que estarían o que se quedaron en el aire, por decirlo así, ahorita no hay espacio de modificar las notas ya están en el portal, pues ya subidas, no se pueden modificar. De aquí es solo para lo futuro, tercer laboratorio, tercer parcial, que sí trate de levantar la calificación, en verdad. Por eso es que se les insistía, ¿verdad?, en que hicieran el examen y todo eso, para que pues tengan calificaciones. Aunque les voy a contar que se han aperturado pues los espacios para las subidas de las tareas por toda esta situación de inestabilidad, digamos, ¿verdad?, de un seguimiento de todo, pues son pocas personas quienes entregan las actividades, a veces solo son 2, ¿sí? Que Jenny siempre las entrega y luego le sigue Josué, ¿verdad? O en ocasiones pues Emanuel, pero de ahí los demás no entregan, ¿sí? Entonces de aquí en lo sucesivo sí, pues yo les pediría que procuremos, ¿verdad?, que se cumplan las entregas para poder pues subir calificaciones. Ahorita para atrás ya no se puede hacer nada, porque ya las notas están entregadas, ¿verdad? Entonces ahí sí ya está bien difícil. Lo que le digo, pues esforzarse de aquí en lo que viene, ¿verdad? Los videos, todo al principio se pasaron a publicar en la plataforma de Claroline, ahí yo colocaba los enlaces y accedían al video. Posteriormente entonces yo aperturé un canal en YouTube y les mandé correos también a todos los que tengo pues de correos, de contactos, que dándoles a conocer cuál era el enlace, ¿verdad?, para que visitaran el sitio, y ahí pues yo subí los videos. En lo sucesivo yo ahí estoy colocando todos los videos, ¿verdad?, para que puedan verlos y estudiarlos, porque por lo mismo que decíamos, todo es progresivo. Entonces deben de entender bien las temáticas para lo que continúa y no tengan dificultades, ¿verdad? De verdad que he tratado que todo se explique de una manera bien fácil, digamos, ¿verdad?, entendible, a manera de que ustedes no tengan dificultades tampoco. Lo mismo, las actividades que se dejan no son así más estrafalarias, ¿verdad?, sino que bien apegado a lo que se enseña en clase, para que no haya dificultades tampoco. Así que pues espero que puedan entregar las siguientes actividades. Como les mencionaba, se extiende el plazo para la entrega de la actividad vigente, que es la de las condicionales, y sería hasta el 8, viernes 8, ¿verdad?, para que puedan hacer algo. Si gusta, Luis, entonces mándeme las otras actividades ahí a ese mismo enlace. Por usuario se pueden hacer 5 entregas, ¿verdad? Entonces puede anexar 5 archivos, digámoslo así, que es la capacidad que tiene el aula, ¿verdad? Para que pues entonces sean tomadas y se las promedio en una sola calificación, por decirlo así, ¿verdad?, que es la que está vigente. Vaya, pero ok, pasada esa fecha sí ya no puedo recibirlos. Estamos, ya todavía me extendí así en un límite, pero ya pasada esa fecha de verdad que ya no puedo, ¿sí? Porque vamos con otras actividades. Y otra cosa, mándenme lo que tienen, ¿sí? A veces
¿qué? Por ejemplo, se les deja 5 ejercicios, pero usted solo hace 2, mándeme los 2. Ahí para todo, ¿verdad? Y algo es algo, pues, pero no me mandan nada porque me dicen después, no, es que no los pude, no lo terminé. Entonces, tratemos, ¿me entienden? Yo de veras que procuro ser flexible, ayudarles, pero si ustedes no me retroalimentan, yo más no puedo hacer, no puedo estarme aperturando más y más actividades si no voy a tener nada que recibir de ustedes y ya no puedo después ayudarles, ¿verdad? Entonces, quedemos así. Nos veríamos entonces el próximo martes acá en la próxima videoconferencia, videoclase. Y recuérdenme porfa, el jueves, si se pueden contactar con otros compañeros, el jueves sería el examen para que ellos tengan oportunidad de recuperar esa calificación. Sin más entonces, pues les deseo una feliz tarde. Activen la cámara porfa para tomar la captura última. Voy a abrir mi cámara también para la lista de quienes entonces terminan la sesión. Así una rapidita. Ya voy a aparecer, ahí estoy, chiquito. Veamos, Jenny, ¿tiene cámara? Que la puedan activar un ratito. Josué y Emanuel. Luis. Eso, vaya, ahorita hacemos. Emanuel, active la cámara, please. Emanuel, ya se fue quizá. Espérame. Vaya, está bien. Esperemos ahí un ratito, pues ahí que aparezca Emanuel. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, no aparece, le van a aparecer las iniciales. Ok, voy 1, 2, 3. Vaya, estamos. Gracias. Nos vemos entonces el día martes. Cuídense.